Muy bien, muy bien. Estamos aquí, amigos, en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, con mucho calor, pese a que llovieron de madrugada y fuerte, unos 80 milímetros, se inundó un poquito la ciudad. Estamos con muchísimo calor, 31 grados ya cerrando febrero y a punto de empezar marzo. Y como le decíamos con un invitado desde este momento, Orlando Ferreres, a quien ya voy a saludar, recién estamos en febrero y ya pasaron unas cuantas cosas y hay tanto para analizar, ¿no? Y ver cómo evoluciona el panorama, especialmente en su métier, que es la economía. Orlando, buenas tardes. ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andamos? Muy Muy bien, bien, muy por bien. suerte. Bueno, gracias por estar allí, por atendernos. Bueno, a No, al ver, contrario. vamos a repasar rápidamente. Acá tengo varios tips, varias cosas puntualmente anotados. Estamos en una etapa efectivamente de estanflación, o sea, de poco o bajo crecimiento y de un relativamente índice inflacionario alto, obviamente que lejanísimo del 210 que nos dejó el último año de los Fernández y de Massa, navegando un 25, 30, 35, 30 el año pasado, pero podemos decir que estamos en inflación o no, técnicamente no correspondería. No, sí, en los últimos 2 meses del año pasado, 2025, hubo como un estancamiento que siguió también en enero. Y a su Mm. vez la inflación está alrededor del 2,9% mensual, tanto en enero que dio eso, como para febrero se calcula 2,6. O sea que este año vamos a tener una actividad relativamente baja y una inflación que puede ser del 23% o algo así. Piensen que el gobierno mandó el presupuesto con un 10% Sí, de inflación, evidentemente nada que ver con ese número, un poco más baja que la de este año, que fue 31% el 2025, sí. pero tampoco va a ser una inflación muy baja. Y a su vez el salario real no está teniendo gran dinamismo porque no hay inversión adecuada tanto de nacionales como de importados. O sea, más bien hay cierre de empresas y entonces, bueno, se nota un poco eso en el empleo de la gente formal. Lo que sí aumenta es el trabajo informal, que está creciendo bastante y es como el 40% o más de la Sí. población. Efectivamente, bueno, pero no hay muchas alternativas a lo que dice Caputo, digamos. Ya para bajar no tengo mucho, no tengo mucho para cortar y tengo que seguir tal como estamos. El tipo de cambio está bastante estancado para abajo Sí, sí. y efectivamente uno no sabe qué inversiones podría haber con un tipo de cambio tan bajo. O sea, Ujú. haría falta que el tipo de cambio estuviera más alto para que la Argentina estuviera más barata y de esa manera anduviera. Sin embargo, las exportaciones fueron superiores en casi 2.000 millones a las importaciones y el Banco Central está comprando 2.300 millones de dólares de reserva desde enero hasta ahora. Efectivamente le va bien, o sea, es muy contradictorio lo que pasa con el gobierno en este momento. Realmente nosotros, si estuviéramos ahí, tendríamos que decir, bueno, un tipo de cambio más alto y eso, digamos, aunque tenga un efecto sobre la inflación, que no será muy grande, pero aceptarlo más bien. Yo creo que esa sería una de las soluciones que poder encontrar pensando en el mediano plazo, no en el corto plazo de un mes o dos o tres, sino lo que tenemos que encontrarnos cuando llegue el momento de complicarnos las cosas, que va a ser cuando haya que pagar deuda, por Ujú. ejemplo, que puede ser un momento difícil. Este más o menos es el panorama que tenemos hoy. Bien, a ver, mucho sobre lo que usted dijo me agarro y más allá de lo que tenía ya preestablecido preguntarle. A ver, digo, con un tipo de cambio que sigue obrando sempiternamente en esta gestión, y no solo en esta, pero renovado en esta como ancla inflacionaria, también, al pasar usted lo señaló, ingresos caídos, también el ancla salarial. Con esa ortodoxia, si usted me dice que desde Orlando Ferreres Asociados les da un 20, todavía sigue manteniendo un 23%, parece bajo hoy día, hay colegas suyos que ya dan 30 o más, quiere decir que desde la ortodoxia o del punto de vista meramente inflacionario, el gobierno lograría el cometido de volver a desacelerar, volver a una senda virtuosa solo de lo Claro. inflacionario si terminamos en un 23. Sí, claro, con la inflación del mes de enero y la de febrero, que también se calcula en 2,6, Sí, aunque los precios mayoristas de enero dieron sí, uno coma sí. siete, o sea, no hay tanta presión desde abajo
desde las Mm. empresas para aumentar los precios. Ahora, Pero contando todo, algunos, sí, perdón, perdón, dígame, dígame. aún contando todos esos números, a nosotros nos da 23% Ujú. enero-diciembre, que es un número, bueno, hoy puede ser bajo, pero también hay que ver la perspectiva. Además, el gobierno, por ejemplo, Milei dijo que a partir de agosto vamos a empezar con cero la inflación. También me parece optimista, pero bueno, no hay muchas alternativas de gente que proponga otra cosa, Pero no ¿no? hay alternativas porque, digo, a ver, me pongo en abogado del diablo, parte de mi opinión, de lo que uno escucha críticamente, que el plan es recesivo, que bajar la inflación no es fácil, pero claro, matando la actividad con ancla salarial, con ancla cambiaria, ya lo que estamos marcando de retraso nuevo, retraso del tipo de cambio, con tasas positivas, digo, así no es tan difícil, entre comillas, lograr una desaceleración de la inflación si es a costa de la actividad, la Claro. demanda, etcétera, ¿no? Sí, bueno. Ellos eligieron bajar la inflación como objetivo principal, Ujú. aunque tengan que bancarse algunas cosas como la salida de empresas, gente que se desemplea y que no son favorables para el gobierno, pero que estuvieron mucho tiempo subsidiadas y que ahora llegó el momento de frenar esa situación. Yo creo que eso le duele al gobierno, pero más le duele a todos los que quedan desempleados, que son muchos. Yo creo que no tienen mucha alternativa de gobierno para cambiar, no tienen otras opciones, salvo la de que dejara subir el tipo de cambio, con lo cual favorecería un poco la inversión y el empleo. Pero eso, por lo menos, lo que nosotros averiguamos es que no está en los No, ambientes del no. gobierno No, no, hacerlo. ya. Ahora, el debate de fondo, digamos, quizás un poco más estructural, Orlando, es si este modelo impulsado por Milei, parecido al noventista, de regulador, aperturista, logrará generar nuevas inversiones efectivamente y empleo en un mediano, pongo mediano plazo, o si por el contrario profundiza un proceso de desindustrialización con estos costos elevados, con 22.000 empresas que han cerrado en más de 2 años, con casi 300.000 empleos, incluso obviamente puestos estatales, de trabajos formales, regularizados que se han perdido y cuyos la mitad de ellos se ha ido al monotributismo, al Claro, Uber, al Rappi, etcétera, etcétera. O sea, y en el medio la reconversión, cómo es la transición, si es más dolorosa que en los 90, si es menos dolorosa. Digo, si el modelo puede vencer o no, o puede caer en el medio por toda esta insatisfacción social eventualmente futura. claro, por ahora no se ven alternativas. El gobierno, a lo mismo que pasó con Chile, tiene libertad económica, tiene estabilidad política, o Ujú. trata de tener estabilidad política, tiene estabilidad institucional, aprovecha las circunstancias naturales que tiene Argentina, como puede ser Vaca Muerta o la minería, que son nuevos sectores que aportan dólares, pero no aportan No trabajo, aportan y empleo, claro. que eso, digamos, tiene sus problemas. Pero Chile, por ejemplo, tardó 40 años siguiendo con distintas versiones políticas, tanto de izquierda como de derecha, pero que no cambiaron el terreno económico y entonces lograron ahora ser un país distintivo de América Latina. Es uno de los más admirados por América Latina. Así que la Argentina, que tenemos al viceministro de Economía, Daza, que estuvo en ese proceso en Chile, yo creo que trata de hacer lo mismo y va por el mismo camino. Yo creo que eso requiere más, requiere tiempo. Mm. Son 40 años de Chile, no son Lo que pasa es 4 que Chile, años. cuando uno se informa un poco de Chile, Orlando, uno sabe que es bastante desigual, bastante clasista y la economía de hecho está mucho menos formalizada, ¿no? Por lo menos en materia de empleo, ¿no? Hay una flexibilidad que no está acostumbrado al menos a tener el trabajador formal, el de clase media Claro. urbano argentino, ¿no? Entonces uno dice, ¿el argentino va a bancar eso, va a aceptar o va a la transición de 20, 30, 40 años, como dice usted, o va a reclamar y estallar en el medio? No, yo creo que va a ir aguantando, yo creo que eso es lo que esperamos y lo que espera el gobierno, es que la gente vaya aguantando la situación difícil porque tuvo muchos años de populismo que permitieron empresas que ocuparon la industria, pero que no son competitivas, por ejemplo, contra otros países que son de menor costo. Entonces, vemos los autos chinos que están entrando, vemos las gomas chinas que están entrando o de otros Sí, países, sí. y eso efectivamente nos preocupa, pero
es un poco la estrategia del gobierno para ir marcando la cancha. Yo creo que están por ese lado y eso es lo que nosotros vemos que están haciendo. Por supuesto que no han cedido en materia fiscal, o sea, siguen teniendo superávit primario y superávit financiero, y eso les hace que la base monetaria, contando tanto el Banco Central como el Tesoro, no esté aumentando, sino que por ahí inclusive disminuye. Pero se mantienen firmes con esa idea. No es una idea muy sofisticada, pero la parte fiscal siempre fue un problema para los argentinos que siempre hemos cedido a las presiones de distintos gastos y ahora se trata de ponerle un freno a todo eso. Yo creo que eso Caputo lo tiene claro y está, digamos, haciéndolo lo mejor que puede. Esperemos que le vaya bien, ¿no? Digamos, porque está siendo una situación que no es nada fácil para él, ¿no? Ahora, el tipo de cambio retrasado usted lo marca, lo he leído en alguna declaración, que lo citó usted uno de equilibrio en 1750, 1800, Sí, es un tema, ¿no? Usted lo decía, en términos de empleo, de inversión, es un tema. sí, Volver a usar el ancla cambiaria para volver a desescalar el proceso inflacionario, ¿no? claro. Sí, además, poniéndolo a 1750. Hay que calcular que está en 1395, o sea que va a producir una inflación bastante importante que habría que sumarla a los 1750. O sea, ya estamos en 1950 o algo así para decir ese es el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, porque no hay ninguna medida que indique cuál debe ser el tipo de cambio. Qué sé yo, las exportaciones superan a las importaciones, pero el Ujú. turismo no, el turismo va al revés, hay muchos que viajan al exterior o se compran la ropa en el exterior, y acá demandan otros productos que por ahí, como la parte alimenticia, son competitivos, pero otros, como la indumentaria, no son competitivos. Entonces, evidentemente que se va a dar esa transformación industrial que nos va a llevar más parecido a lo que es, por ejemplo, Australia hoy, que tiene sectores productivos, pero derivados del agro, que son los que más producen. Argentina tiene éxito muy grande en la producción de aceite de soja. Se llegó ahora en enero al mayor número de producción de aceite de soja de toda la historia. O sea, es muy dispar la evolución de Argentina. Hay sectores que están muy mal, muy complicados, cierran y otros sectores que llegan a sus máximos. O sea, eso es lo complicado. Ahora, el problema, más allá de altos precios a veces, pongamos el ejemplo de lo textil, por poner un caso, los neumáticos, a veces ineficiencias, a veces subsidiadas, industrias subsidiadas, no es un tema también hoy de tipo de cambio y apertura indiscriminada. Digamos, no pasamos un poco en la Argentina de un extremo donde las empresas cazan en el zoológico, como se dice, digamos, a una donde los dejamos desnudos a estar en la selva, digamos, no hay una sensación de que pasamos de un esquema a la otra punta y en ese sentido las empresas les va a costar este mentado tema de la reconversión, les va a costar adaptarse, digamos. En una Yo creo que le va a costar hacerlo porque le resulta muy difícil poder hacerlo en la práctica. Eso es lo que están procurando que ocurra. Pero Chile tuvo momentos de mucho desempleo difíciles y logró hacerlo. O sea, el éxito se ve en un plazo más largo, no en los 4 años de Milei, que ya lleva 2 y medio por delante, y que no se ven alternativas de cambio para el 2027, por lo menos Sí, sí, no a vemos priori ningún no. candidato que pueda aparecer como para hacerle frente A priori a no. Milei. A priori no. No, claro. Pero usted cree que esta sociedad argentina, reitero, vuelvo a reiterarme, pero con esto, de clase media urbana puede tolerar por los deslizados de la última gestión anterior, por ahí cerca, la de los Fernández y Massa, 30 o 40 años de, digamos, de apechugarla para recién ahí que sus hijos vean, digamos, mejorar la vida y ahora no, descender en el nivel de vida. No, yo creo que no van. A largo plazo se van a ver los resultados concretos, pero nosotros vamos a seguir viviendo la situación de acuerdo a cómo uno está ubicado en los sectores, más o menos bien, más o menos mal. Entonces, en promedio puede ser que eso haga que el gobierno pueda seguir estando, digamos, en el poder y pueda seguir manteniendo su estructura, porque esta estructura tiene que mantenerse
no a través de los 4 años de Milei, sino de los 8 años de Milei, y después veremos quién viene para que pueda continuar con esa estrategia. Hasta ahora no se vislumbra un cambio, y si bien el resultado se va a ver a largo plazo, ya en el corto plazo hay sectores que tienen resultados y otros que no. Los que viajan al exterior están contentos con poder hacerlo, por ejemplo. Son bastantes, porque mucho más de los que entran son los que salen, ¿no? Sí, sigue siendo una minoría y en la historia argentina el dólar barato, ¿no? Bueno, es el dólar barato, pero sea dólar barato o no, esos tipos están bastante conformes con irse a Chile, Brasil o a Sí, sí, Miami, Europa. no sé Sí, 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 dónde, sí, a sí, donde sí. vayan. O Sí. sea que es una sociedad que no tiene el mismo nivel, digamos, que antes, pero donde hay más diferencias intersociales y hay muchos que están en la informalidad, que ese es un tema que con la ley laboral se quisiera arreglar. Yo no sé si la ley laboral cuando salga del Senado va a permitir que se tome más gente, pero se espera que sí, que eso pueda resultar el traspaso de gente monotributistas o algo por el estilo al trabajo formal, con un sueldo, vacaciones, etcétera, y todo lo que tiene el trabajo formal que hace unos 10 o 12 años que sigue siendo el mismo, que no aumentó, y entonces se requiere ahí un cambio laboral que puede venir bien para aflojar un poco las tensiones. ¿No cree que más allá de posibilitar, obviamente, en un crecimiento económico, mayor demanda de empleo, la ley laboral también resta derechos a los trabajadores? Bueno, lo que pasa es que hay muchos derechos que son como excesivos. Si comparamos con el Uruguay, la Argentina está muy distinta en materia de indemnizaciones. En Uruguay solamente se aceptan hasta 5 o 6 meses como máximo de indemnización por un despido. En Argentina era de toda la vida. Evidentemente que en ese sentido yo creo que vamos a hacer un poco más siglo XXI en materia laboral, que estuvo dominada por los gremios y desde la época, digamos, de Perón, que los gremios fueron la clave para el gobierno peronista, y el Congreso actuaba como una formalidad. Ahora el Congreso está haciendo lo que puede y el gobierno está logrando, a través de los gobernadores amigos o de Ujú, la UCR o del PRO, llegar a votaciones que le son favorables. Y yo creo que eso está bien, está contento el gobierno en que logra eso a pesar de las alianzas que tiene que hacer, ¿no? ujú. Eh, ¿Alguna declaración ha habido de Caputo, de Sturzenegger, de hablar alguna referencia a Perú y Paraguay? El otro día un colega suyo me decía, mira, Fernando, un colega crítico me decía, el modelo del gobierno Fernando es Perú, que solo tiene un 25% de su mano de obra registrada. ¿Usted cree que efectivamente un poco el norte del gobierno es un modelo de ese tipo, con estabilidad política, pero con, bueno, este panorama de estabilidad y también el tipo de cambio en lo macro, pero mayor desigualdad y demás? Y hay que ver de nuevo, contener lo social de esta sociedad que no está acostumbrada a esto. Claro. Yo creo que Perú siempre tuvo mucha informalidad, hasta un 70% son informales. Ujú, Hay sí. mucha informalidad. No creo que queramos copiar eso. Sí estamos copiando el sistema monetario con un tipo de cambio en el peso y en el dólar que se puede intercambiar fácilmente. Faltaría que bajara un poco más la inflación para que tuviéramos una cierta estabilidad cambiaria real, no sujeta a este 23% de inflación, sino alrededor de lo mismo que en lo internacional. Eso se va a lograr, según el gobierno, quizás el año que viene o el próximo año 27, y ahí estaríamos más cerca de parecernos más bien a Chile que a Perú, que digamos, con Perú y Uruguay tenemos la parte cambiaria y monetaria más o menos parecida, y por ejemplo, en Perú no se acepta más del 30% de deuda pública sobre el PBI, cosa que Ujú, en Argentina estamos, si bien no estamos tan alto, está alrededor del 60%, ujú. igual es el doble de lo que tiene en Perú. Por Sí, eso sí. que allá cambian los presidentes, pero no cambia el presidente del Banco Central, que se Ujú, mantiene firme desde hace ujú. mucho tiempo. O sea, bueno, creemos que Sí. esto se puede arreglar así. Desde los fundamentals me decía 23% estiman en su consultora para el año que viene de inflación. Sí, ¿Y cuándo para se este reanima? año. Sí, para el cierre de año. ¿Cuándo se reanima, se vuelve a acelerar, a dinamizar la actividad económica, a juicio de ustedes? Bueno, aparentemente nosotros empezaría a crecer, pero muy poco. Este año creceríamos
un 3,5% a partir de abril. A partir de abril empezaría a Abril. mejorar la situación y a partir de ahí se vería este aumento del Producto Bruto de 3,5 con esa inflación que decimos de 23%. Sí. Ahora, los que dirigen toda esa parte en el estudio mío es Fausto Espotorno, que tiene estas proyecciones. Ujú, O sea que ellos calculan que esto puede ser bastante realista y estar esperando que el gobierno se consolide en esta tendencia, que es un ujú, poco optimista, sí, pero yo creo que está bastante bien y el gobierno siente que tendría que lograr esos resultados para este año. A pesar de que ujú, no son muy buenos, son bastante optimistas. ujú. Por último, y agradeciéndole como siempre, Orlando, la amabilidad de tener estas comunicaciones. eh, ¿Qué opinas sobre, bueno, nada, la partida de Marco Lavagna, las denuncias que hace la oposición de nueva intervención a virtual, sincera, lo de Patota Moreno, tan depravado, entre comillas, aquella gestión? Digo, sobre el INDEC, este tema de que seguimos todavía midiendo con con la canasta 2004, no actualizamos siquiera 2016, 17, 18, porque hasta tanto la inflación no es un problema, no lo vamos a regularizar. Ya quedó, Milei tiró al tacho trabajo, tiempo y gasto que se hizo, si eso no implica de alguna manera, como pasa, como lo considero un poco yo, que, bueno, implica una cierta manipulación y que vemos indicadores no totalmente reales, que eso también se aplica y entonces el Estado se ahorra plata en jubilaciones, en pensiones, etcétera, etcétera. Claro, bueno, lo de la baña fue una cosa rara porque él en su momento era el que publicaba en el Congreso, era diputado, el, el IPC del Sí, sí, Congreso sí, se sí, ponía el de Moreno sí, y sí, por eso que nosotros le tenemos mucha confianza. sí. Moreno me puso la multa, por ejemplo, a mí, fue el primero que puso multas por poner índices de inflación raros, que eran realmente la realidad. Así que nos Así dolió que lo de mucho. depravado mal no le debe haber caído cuando recién exageré un poco con esa palabra, digamos. Persiguió trabajadores en el INDEC y persiguió consultoras privadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, otro Sí, amigo de la casa como usted, como ya el fallecido Jorge Todesca y tantas más, ¿no? sí, claro, efectivamente, los persiguió a todos. Así que sentimos la salida de Marco Labaña, pero fue una diferencia de criterio en cuanto a usar el modelo viejo de ponderaciones del IPC o el más nuevo que es del 2017. También Sí. lleva como 7 o 8 años. Ahora lo que decidió el gobierno es hacer un estudio nuevo de los ponderadores de servicios públicos, de alimentos y bebidas no alcohólicas y los demás sectores actualizado ahora al 2025 y con eso publicar un nuevo índice que va a ser más realista. Pero nosotros hicimos el cálculo en el estudio porque tenemos los ponderadores viejos y nuevos Ajá. y algún mes puede dar diferencia, pero en el mediano plazo no da diferencia, Bueno, da lo lo que mismo. pasa, el truco es que iban a empezar como el primer año del gobierno, Sí, 2024, pesar más el tema servicios en este nuevo indicador, iba a dar, nadie dice que si en vez de dar, no sé, 25, 30 anual, iba a dar el 50, pero iba a haber no. 3, 4 puntos y 5 puntitos más por el tema servicios, digamos. Esa fue Claro, la bueno, triquiñuela. eso al principio no se daría algún mes que podía dar más menos, inclusive en Pero ¿y enero. por qué no se daría si el aumento del ajuste de servicios va a ser superior a la media durante todo el año? Ya está en el plan de gobierno para este año. Nos va a venir a usted, a mí, más de luz, de gas, más que la media inflacionaria. De los meses. ¿Cómo? No, yo creo que en materia inflacionaria, bueno, de acuerdo a nosotros, Ujú. se va a tener una inflación bastante alta, porque el gobierno calculaba 10, después dijo 15, después dijo 20. Nosotros decimos 23, que es un número bastante alto, y es lo que yo creo que el gobierno va a tener que aceptar. No tiene más remedio que aceptar. Además, requiere el apoyo de los diputados y senadores que dependen de los gobernadores, y eso yo creo que hace que tenga que aceptar algunas Bueno, está bien, cosas. pero digo, Orlando, a ver, y no peleando por esto, no se está midiendo mal, en definitiva el termómetro no está desfasado, no se rompió el nuevo termómetro porque no me gustaba lo que iba a dar, y usted casi que me da una primicia, yo no sabía, no tengo mucha información de que efectivamente están trabajando en un indicador nuevo, que por otro lado es volver a dedicar tiempo, que serían meses, Ya, no pero días, y por otro lado más gasto también, ¿no? Digo, trabajo. sí, es un poco de gasto, pero más actualizado. Y cuanto más actualizado estén Pero, las bases pero de Orlando, los pero no hay ni fecha, ponderadores, pero si no hay ni fecha de salida de eso. El gobierno no dijo, miren, a ver.
¿Qué hubiera sido, a No mi dijo, no juicio? dijo, pero sabemos que lo están haciendo. Pero a ver, el gobierno no dijo, a ver, el gobierno fue toda una película de una bola de nieve, no empezó y dijo, miren, señor, el de la baña no nos gusta, lo decimos en octubre, 3 meses No antes de que se dijeron conozca nada, en no enero. dijeron Espere, nada. espere, puedo terminar, puedo terminar. En octubre dice, mire, estaba previsto para enero, no nos gusta el indicador este que estaban trabajando, vamos a trabajar uno nuevo que va a salir en, no sé, el mes que nos guste, agosto de 2026, noviembre de 2026. Nada de eso pasó, llegó enero, unos pocos días antes de publicarlo, se fue la baña. Nos enteramos allí de que esto es paso a paso, que después no, repudian el indicador de la Bani o el 2000, la canasta 2017, y ahora que están trabajando en algo que tampoco hay fecha de que va a salir, o que recién cuando, entre comillas, pulvericen la inflación, sí vamos entonces a cambiar el índice. O sea, digo, no hay nada Eso, muy... Sí. no hay, no es nada claro, efectivamente, no lo han Ujú. dicho en forma explícita. Va, pero eso no es una Sabe- eso no nos lleva a eso, pensar que es una manipulación, sin ir a Patota Moreno, pero no, no es otra manipulación más. no, bueno, yo Es mi creo que juicio, no, que le pregunto a usted, usted opine claro, libremente. para mí es un tema que los dos, comparados los índices, en mediano plazo no dan diferencia. Tampoco va a dar diferencia con los ponderadores nuevos, pero conviene tener ponderadores de servicios que aumentó mucho esa parte y menores los de la alimentación, que ahora van a ser 3 o 4 puntos de menor peso en el índice, y yo creo que eso es más realista para tener un número adecuado también del salario real, Ujú. porque ahí si eso da más o menos, el salario real aumenta o no aumenta nada, Sí, sí. según cuál índice se tome de inflación, ¿no? Ujú. O sea que para Orlando Ferreres no hay ningún tipo de manipulación en este sentido. Lo perdí. ¿Orlando? Más realistas. Eso es lo que por lo menos escuchamos que dijo el gobierno, pero no dijo cuándo lo va a hacer. Ujú. Por Bien. ahora está ahí dicho como una palabra que Sí, sí. nosotros la tomamos y nada más. No estamos diciendo que va a ser o no, pero creemos creemos que lo que dice es lo que va a ser. Bien. Esperemos, porque hasta ahora ha dado bastante poco resultado la esperanza. Ha sido más bien lo contrario. Si me preguntan a mí, es muy optimista y muy crédulo el gobierno, pero cada uno tiene, piensa o considera como le place. Está muy bien. Orlando, muchísimas gracias como siempre por esta charla, ¿eh? No, al contrario, Bruno, hasta Un pronto. gusto, un abrazo grande. Hasta pronto. Orlando Ferreres en este martes caluroso aquí en Capital Federal Gran Buenos Aires, que como siempre se presta a nuestra requisitoria. Ex viceministro de Economía, bueno, con un montón de pergaminos, ustedes no conocen Orlando. Nos vamos, nos estamos reencontrando en un próximo Zoom, no sé si mañana, seguramente, mañana miércoles. Los dejamos por aquí. Muchísimas gracias. Analizamos bien, o analizó, mejor dicho, Orlando Ferreres, la economía con nosotros.